Bueno, ¿qué tal amigos? Arrancamos nuevo directo de entrevistas. Coche ya, el primer participante ya está en pista. Vamos a ver cómo me apaño aquí con todo esto. Cómo me apaño con todo esto aquí para entrevistar a esta gente. Que hoy está aquí la cosa un poco complicada. Para no variar, los directos son complicados. Así que ¿qué? Pues, estamos aquí en línea de, digamos, entrada a parque cerrado. Estamos aquí, parque cerrado, operarios, tenemos aquí a toda la gente. Y si todo si todo va bien y no se tuerce, yo creo que a la 1 de la tarde estamos terminados, ¿eh? Vamos tenemos aquí a la jefa saludando, controlando que todo vaya en orden. Y nada, vamos a preguntarle cómo fue el fin de semana, cómo arranca esta temporada para ellos. A ver qué nos cuenta. Ya se escuchan aquí pasar, aún le quedan un par de kilómetros. Aquí pasan por encima del parque cerrado y de asistencias. Y deberían llegarnos por aquí. Por aquí nos deberían de llegar. Podemos ver, es que nos salen por ahí. Por aquí nos salen. Y al fondo lo podéis ver. Ahí salida y por aquí llegada. La verdad es que está bien aquí montado, porque la gente y la gente que está en parque cerrado pues se desplaza nada, 150 metros y ya pueden ver el tramo también. La verdad que está bien montado el Rally Mix. Y ya tenemos al primero llegando a meta. Debería aparecernos por ahí en breves. En breves debería tenerlo en pantalla. Os voy a marear un poco. Va a ser muy tucho hoy. Si no doy una cosa, dejo una cosa. Es allí justo, no. Patri, ¿dónde os vas a parar ahí? ¿Vas a parar ahí? Ya aprovechamos para hacer todo. Da igual. Da igual. Paras ahí. ¿Dónde dirección yo para arrancar ellos? Pues ponte tú de ese lado, no. Si voy para arrancar a ellos, si no los Oscar Cross sufren para arrancar, ¿eh? Sí, eso sí, aquí no tiene escalón, pero bueno. La Leira está recién. Después del tema, pero alguien tiene que llevar el para la oficina. ¿Eh? No, yo en rato tengo que ir para la oficina. Y la llama y a Figueira tienes que ir aquí. Yo tengo que ir para la oficina.
cassette? Sí, que sacar el cassette, ya. No voy a romper nada. Bueno, enhorabuena por terminar. Gracias. Bueno, señor. Temporada, ¿qué tal? Bueno, pues bastante resbaladizo. Contento por acabar, claramente, pero bueno, non hemos conseguido por ahora ningún scratch. Non sei en esta última o que fixen, a verdad, pero bueno, estamos contentos, ainda queda temporada. E bueno, collendo ritmo, vou cunhas rodas bastante inferiores ás deles. E bueno, ten que ir pouco a pouco. A verdade é que o tramo moi chulo tamén. É de correr bastante, moi bo firme, e a verdade é que moi ben organizado. Desde aquí darlle a enhorabuena aos de Serra de Argallo, os colaboradores, bueno, todos, pouco máis. ¿Vas a hacer el campeonato entero este año otra vez? Quero intentarlo, pero teño outros plans. Se fallo en algunha, creo que xa vou ter que abandonar. Pero bueno, por ahora tenemos que seguir luchando. Vale, pues venga. Vale, gracias. Cuando lo hagas así, viene otro. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue este principio de temporada? Pues sinceramente muy mal. Ayer en la primera pasada, en una zona de sexta, me quedé sin frenos. Por encima de la escapatoria había dos todoterrenos de protección civil. Gracias a Dios que el freno de mano me frenó un poquito y conseguí entrar en la curva y nada, todo el fin de semana sin ritmo ninguno. Ahora en esta primera pasada de hoy, en la zona rápida esta de asfalto, no me acordaba que no había señal de 100, de 200 pasaba a 50 y casi me pego un ostión terrible, perdón por la palabra, pero... Y nada, sin ritmo ninguno todo el fin de semana, asustado por lo de ayer de la primera pasada y nada, contento de estar el coche entero por lo menos. Pues nada, a recuperarse de ese susto y nos vemos en el siguiente. Esperemos. Venga. Moi buenas, que tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Ben, aquí andamos a luchar e a pasarlo ben, adaptándonos ao coche, que é a primeira carreira que facemos con el e pouco a pouco tirando para diante. ¿Qué te ha parecido esta primera carrera con un Carlos? Ben. Este é un tramo, a verdad, que moi bonito, ten un recorrido espectacular, un piso moi bo, e a verdad que sin duda é un rally moi bo. ¿Veremos todo el campeonato o fue por probar? Sí, no, habremos, eu penso que sí, saldremos todo o campeonato. Pues mira, enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Veña, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Que me equivoco yo con el nombre. Non pasa nada. Ben, a verdade que disfrutamos do fin de semana. O tempo acompañounos bastante. O trazado, a verdade que é espectacular. Un firme para correr como se queira. É positivo, a verdade. Buenos tiempos además, estás ahí luchando. Sí, bueno, vamos a ir mellorando pouco a pouco. Pasiño a pasiño, que total presa non hai moita. Vamos a intentar botarnos aquí aínda. Do resto todo ben. ¿Te veremos en el siguiente o qué? Sí, a teoría é facer o campeonato completo. Se vamos podendo, pois anunciando para diante. Pues enhorabuena por terminar y nos vemos en el siguiente. Gracias.
buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va eso? Bueno, pues os puedo contar que fue un fin de semana bueno. En la tercera pasada, en una zona de barrillo, enroscamos y nos perdimos ahí como 20 segundos, llevábamos un buen ritmo. La verdad que es un buen fin de semana. Creo que estamos ahí en la MRF y el tramo muy bonito, rápido, y la verdad que es un Rally Mix que es el segundo año que venimos y la verdad que es un Rally Mix muy bonito y muy rápido. Tenemos que agradecer lo que es el tramo, que es espectacular, y las sensaciones buenas, y me voy con un buen sabor de boca, sin coger el coche desde el año pasado, pues con un buen sabor de boca. ¿Veremos en el siguiente? Sí, vamos a estar corriendo toda la temporada de Rally Mix y autocross, las que podamos. Pues Adrián, enhorabuena por terminar y nos vemos en el siguiente. Venga, muchas gracias a vosotros. Por ahora, ¿eh? Sí, ya está. ¿Qué tal, Abel? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Qué nos puedes contar de esta primera carrera? Bueno, la verdad que era el momento de empezar, estrenamos el coche el viernes, no probamos nada, pero bueno, cada vez vamos más cómodos, el coche es una maravilla, hay que conocerle bien y bueno, bien. Ahora ya, bueno, mejoramos algo los tiempos, tocamos ya tema de relaje de suspensiones y creo que fui mucho más a gusto, no sé los tiempos todavía, pero bueno, sí que mejoramos en ese aspecto, hay que trabajar con él, a ver si para todo ya lo tenemos un poco más claro todo y estamos más cerca de los de cabeza. Bueno, la lucha ya está ahí de los tres. Sí. Estás con Pisco, ya estás Con Cobas y... Cobas, ya estáis los tres ahí luchando, ¿eh? Sí, bueno, a ver, hay mucho nivel, hay mucho, mejoraron todos, en general mejoraron muchísimo, Viloria, estos chavales de Soria y todo hacen una carrera espectacular y ahora mismo hay un nivel, ya no éramos los 4 o 5, ahora ya hay un grupo de 10 ahí que está dando guerra, que bueno, que cualquier despiste te quitan el puesto. Nada, enhorabuena por terminar y hablamos en el siguiente. Venga, muchas gracias. Este fin de semana, pois empezamos no calendario, empezamos aquí un calendario gallego, moi ben. Probamos o coche, que tiña sin probar, un tramo moi rápido, gustoume moito. Arreglamos aí unhas pequenas averías, corremos todas as mangas e rematámolas todas. Se o pasei ben, genial. Moi contento do rally, do coche, en general, moi contento. Enhorabuena por terminar. Gracias. Igual, pero el escoite se ve, pero este escoite se ve. Nos quiere hablar aquí. Bueno, señor. Te veo cansado. Bueno, Te veo más cansado que el día de cámara, ¿eh? es más exigente. Bueno, ¿qué nos puedes contar del fin de semana? Bien, coche nuevo, probando. La primera muy tranquilísimo y perdí bastante tiempo. Después fui bajando 8 o 10 cada pasada, menos hoy por la mañana que quería levantarlo un poco y no nos dio tiempo. Y las suspensiones, aparte de no estar levantadas, la presión de las ruedas era bajísima. Teníamos que ir a sobre 0,8 y íbamos a 0,4 cuando llegué a meta. Y iba tocando en el suelo, pero exagerado. Y me corté muchísimo y perdí ahí bastante. Pero bueno, bien, creo que andaré sobre el sexto, la MRF, perdona. Y bien, contento. Por lo menos llego a meta, macho. ¿Veremos en el siguiente o...? Sí, espero hacer la temporada completa, el campeonato. Si la suerte me acompaña y el dinero me llega. Oye, pues enhorabuena por estar aquí en meta y hablamos en
Gracias, Luis. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Claro, ¿qué nos puedes contar del fin de semana? Muy divertido, con problemas mecánicos, pero bueno, nada importante. Y nada, se disfrutó mucho del tramo, un tramo muy limpio, la organización muy buena, sinceramente, y nada malo que decir. ¿Vamos a hacer el campeonato entero? Vamos a intentarlo, si nada se tuerce, lo haremos entero. Pues enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias por apagarlo. Nada. Bueno, ¿qué nos puedes contar del fin de semana? ¿Cómo fue? Nada, ben, primeira vez con este coche, co motor MT, nada, na primeira xa tivemos unha pequena salida, nada, puderon sacar, pero perdemos un minuto, e nada, e agora, pois pasalo ben e nada, disfrutar, que o trazado estaba moi bo. ¿Qué te ha parecido el trazado? Si, moi ben, tiña así zonas máis lentas, outras de recta cruce, outras máis rápidas, como aquela zona de asfalto, moi ben, moi ben. ¿Vas a hacer el campeonato entero? En principio sí, se todo vai ben, na MRF, a ver, que tal? Pues enhorabuena por terminar y mucha suerte. Nada, gracias a vos. Veña, gracias. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, mucho tiempo sin correr y estamos muy verdes y probando estas ruedas que en comparación con las que teníamos antes con las Gold Speed, pues pierden mucho agarre. Y ¿No van igual de bien? no, y no vas muy confiado con ellas. ¿Qué te ha parecido el trazado? Muy bien, muy firme, muy duro. Para correr de verdad, ¿no? Sí, pasa que estamos muy verdes para correr. Hay que entonces hacer el campeonato entero para coger ritmo. A ver si podemos. Venga, enhorabuena por terminar. Venga. Bueno, Vila, Hola, buenas, ¿qué tal? buenos días, temporada nueva. Buenos días, temporada nova, coche revisado, chegamos moi xustos de tempo, pero, bueno, fomos de menos a máis, bueno, Rally 1000 finalizado, moi contento, un trazado moi bonito, a verdade é que o disfrutei moitísimo, non levei sustos e para mí iso é o máis importante. ¿Te vas contento de Tomiño entonces? Moi contento, sí señor, a verdade é que o trazado gustoume moito, rápido, técnico, de todo, moi ben, moi ben. Un profesional o el chino aquí haciendo... A verdade é que sí, a verdade é que sí. ¿Vamos a hacer el campeonato entero? Pois, en principio, é a idea, igual que o ano pasado. Campeonato inteiro é a subida da casa e, bueno, outro niño máis. Pues Vila, otro año que nos veremos muchas veces. Muy bien, Control está. muy bien, que así sea. Venga, gracias. Gracias y enhorabuena por terminar. Gracias. Buenas. ¿Qué tal? Aquí andamos, un año más, dando guerra. ¿Empezamos temporada? Sí, señor. ¿Temporada completa vamos a hacer? En principio sí, vamos a intentarlo, si no hay ningún golpe, ni ningún percance o fuerza mayor, sí, haremos el campeonato entero, es la intención. Bueno, ¿qué me puedes contar de la primera carrera del campeonato? Pues la verdad que estoy súper satisfecho, veníamos un poco a la aventura ya que estrenamos coche, pero la verdad que el trazado se presta para probar muchas cosas, trazado súper divertido, súper rápido, que al mínimo susto estabas fuera, pero la verdad que una prueba muy positiva. Yo la verdad que todos tienen fallitos y tal, pero les puedo dar un 9,5, casi perfecto.
coche nuevo, pero muy bien adaptado a él, por lo que veo, que los tiempos lo reflejan. Bueno, la verdad que muy contento, muy contento. Ya veníamos de otro Yakar, ha habido ahí unas evoluciones, la verdad que hemos puesto una suspensión superior y la verdad que muy bien. De primeras hubo problemas de frenos hasta que asentamos y demás, pero le hemos cogido el hilo, la verdad que súper satisfecho. Pues enhorabuena por terminar. Muchas gracias. Ahí tercero o cuarto, ¿no? De momento creo que tercero. A ver si no sé si me recortará 12 segundos que le llevaba Sergio Fernández, si no, terceros. Con Abel pudimos defendernos y a ver al amigo de Soria, Alberto Gómez. Pero bueno, Dios quiera, crucemos dedos que hagamos un podium. Pues enhorabuena si eso se cumple y nos vemos en la siguiente. Venga, trato hecho. Un saludiño. Chao, chao. Boas, que tal? ¿Qué tal? Empezamos una temporada nueva de Rally Mix. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, a verdad, traballaron duro, teño que darlle as gracias ao rapaz da asistencia a Yakar, porque, bueno, onte na primeira manga rompeu o noso cambio, tuvemos que cambiar o motor, na segunda fastidiouse o noso embrague, e hoxe quedamos sin corriente, entonces todo o fin de semana a traballo. Fin de semana con muchos problemas, entonces. Sí, foi todo o fin de semana sin poder facer unha manga, a non ser esta, o resto todo foi problemas. ¿Vamos a hacer el campeonato entero? A idea. Pues oye, enhorabuena por terminar, a solucionar esos problemas y a tope en la siguiente. Sí, gracias. Gracias. ¿Quieres sacar fotos tú? No me da igual, si no, oye, que taller. No me da igual. Hola, buenas. Ben, aí andamos. Bastante ben. Bo tempo. Ben, aí aguantando. Ainda non sei que fixen, pero bueno, a ver se damos estado nos 10 primeiros. ¿Qué tal estaba el trazado? Perfecto. Moi ben. Ainda nunca fixen ningún rally mix por falta tan ben. Sí. ¿Vas satisfecho do Tobillo entonces? Moito, sí. Oye, enhorabuena por terminar. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal digo yo? ¿Qué tal fue el fin de semana en este arranque de temporada? Bueno, esperábamos quitar esos malos augurios ou bueno, en tempos moi ben, moi contentos, sempre en tempos de scratch. Fixemos terceiro, primeiro, segundo, pero no segundo tramo algo pasou no borne da batería e jodeu-nos a carreira, soltouse un negativo e perdemos un minuto e pico. Ainda así subimos desde o 19 a, non sei ahora ao final hasta onde, hasta quintos ou... Creo que é unha carreira moi meritoria, dar máis. E nada, gracias ao equipo por o esforzo que fixo e a seguir. Bueno, arrancamos a temporada, pero arrancas con unos tiempos moi buenos. Sí, estou contento, o coche mellorámoslo moito, traballamos moito, sufrimos para chegar aquí, unha pena eso do Bosnia, porque detalles tan pequenos e parece que sempre me toca a min. Tan pequeño e que te tira la carrera abajo. Sí, aparte eso, xa pasou o ano pasado, sempre tonterías, se foron averías grandes, pero son pequeniñas, pero tirame sempre a carreira abaixo e esperemos que algún día, non sei cando, cambie esa suerte. ¿Vas a hacer el campeonato entero? Se a carteira non o permite, é a idea de disfrutar mentre poidamos e sí, a idea é un campeonato moi bonito, a min a adrenalina que me quita non xa fixen rallies, pero é unha adrenalina diferente, ahora é o que busco, entonces, en principio, sí, esa é a idea. Pues esperemos que puedas, porque en este primer Rally Mix estuvisteis ahí 4 o 5 personas que luchasteis muy
eso va a estar bonito durante el Sí, creo que va a estar un campeonato bonito, moi bonito. Un campeonato reñido este año, Sí, creo que vai haber, non por unha pelea a 3-4 bandas, e veuse aquí a décimas, e así é como premia isto. Vai estar interesante de cara ao público e de cara a todos, vamos. Ao final nós aprendemos máis, corremos máis, é bo para todos. Oye, pues enhorabuena por terminar y esperemos que verte en más carreras. Igualmente, gracias. Bueno, Iván. Muy buenas. Arrancamos campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con el coche? Ben, empezamos o fin de semana mal e con uns problemiñas de frenos que nos ven arrastrando ahora todo o fin de semana, que isto é o que ten, que como empeces mal, despois, salvo que pasa algo raro, pero nada, acabamos o Rally Mix con moi boas sensacións, o mellor tempo do fin de semana na última manga, e a verdade que contento co coche. ¿Qué tal el trazado? ¿Cómo lo viste? O trazado é espectacular, é dicir, ten zonas rápidas, zonas lentas, zonas técnicas, para min un dos trazados máis cortos e intensos que hai no campeonato. Xa o ano pasado estaba moi ben e este ano, pois a verdade que me gustou moito. Enhorabuena por terminar y nos vemos en el siguiente. Si, se Dios quere, intentaremos facer o campeonato completo e espero vervos tamén a vos por todas as probas. Pues moi bien. Vémonos, bo fin de semana. Chao. Bueno, ben, estrenamos o coche prácticamente aquí, non nos dou tempo a rodalo e a adaptarnos a él. E nada, estrenámoslo probando cousas e ainda non nos queda traballiño para casa para levar, para poñelo da nosa man, pero en general ben. ¿Qué tal te pareció el trazado? O trazado perfecto, está estupendo, o tempo acompañou, todo moi ben, e nada, todo perfecto. O único traballo para o coche, pero polo resto perfecto. ¿Vamos a hacer el campeonato entero? Sí, sin novedad, sí. Pues enhorabuena por terminar y suerte para el campeonato. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Pois moi ben. Esta temporada, después del parón del año pasado, porque el año pasado no hicimos nada en Rally Mix, si no me equivoco, ¿no? Sí, hice dos a final de temporada con chasis FIA, que quise probar el chasis FIA a ver cómo funcionaba, pero bueno, la verdad es que el año pasado tuve ahí problemas familiares con mi pareja, que estuvimos en el hospital, y bueno, tuve varias intervenciones, entonces tuve que dejar esto un poco a un lado. Y nada, ahora que ya está todo restablecido, volvemos a la carga. Y qué manera de venir a las carreras, de volver a las carreras con una victoria y una gran lucha. Sí, la verdad es que el fin de semana estuvo muy peleado con Pisco, corre muchísimo, bueno, ya se sabe la velocidad que lleva Pisco, y estuvimos ahí en tensión todo el fin de semana. Ahora en esta salíamos con poco margen de ventaja y venía atacando todo lo que pude, y bueno, creo que el tiempo lo refleja. No se puede dormir uno aunque tengas ventaja. Sí, por eso mismo, es que 4 segundos no es nada, un fallo en un cruce, cualquier cosa, 4 segundos no son nada, entonces venimos atacando todo lo que pudimos. Oye, pues enhorabuena por esta victoria. Vamos a seguir un campeonato muy reñido este año, ¿eh? Sí, creo que va a ser muy disputado, muy reñido. Sí. Pues nada, enhorabuena y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, bastante ben, con algo de complicación, pero bueno, vamos indo. ¿Qué pasó por aí? Cuéntanos un pouco. A primeira foi unha artura de caixa, ora pola pinta queimamos embobinado,
non nos arranca. Bueno, fomos trampeando así un pouco o fin de semana. Bueno, terminamos que estamos en entrada de parque cerrado, por lo menos. Sí. Satisfechos, ¿no? Sí, la verdad que sí. No lo como igual tú querías, de poder correr y disfrutar más, pero bueno. Pero bueno, adaptándonos un pouco tamén ao coche, pero ben. Vamos a hacer un campeonato que comienza hoy. Vamos a probar. Oye, enhorabuena por estar aquí y suerte para el campeonato. Vale, gracias. Muy buenas. Muy buenas, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Cuéntanos un poco. Nada, un fin de semana, a verdad que moi bonito. Pensábamos todos que iba a chover, pero gracias a Dios o tempo respetouno. A organización, a verdad que moi ben, xente no tramo, eu creo que un bo rally mix. Ora, nesta última, a verdad que por mala sorte vimos pinchados da roda dereita traseira e xa jodimos a manga por completo. Ora, a verdad que ao final estaba roto de carallo. Pero bueno, o importante é que viñamos a pasalo ben, a disfrutar. Había, se mal non me equivoco, 40 e pico carcross, creo que nos colocamos aí nos 15 primeiros, entonces, bueno, que para min é un éxito, porque ao final ando unha vez no carcross cada 2 meses e só corrín o ano pasado, entón con inscripción de 40 e pico carcross estar aí nos 15 primeiros, pois a verdad que, joder, que me marcho contento. Pena a hora da última manga, porque quero unha chea de segundos pola merda do puto pinchazo. Pero bueno, as carreiras son para todos así e nada máis. Vas a hacer el campeonato entero ou alguna esporádica? Vamos intentar facer o campeonato inteiro, vámoslo intentar, dependemos moito sobre todo do traballo, e bueno, vamos intentalo tanto como o meu irmão facer o campeonato do Rally Mix. E igual se o traballo me permite, igual este ano tamén probamos a facer algunha de montaña, que nunca fixemos, e meu irmão e os colegas de asistencia, tanto Samu como Alex, me están cantando a cabeza para que faga algunha de montaña, entón igual algunha de montaña facemos tamén. Pues Adri, enhorabuena por terminar e suerte para la temporada. Por nada, e un saludo para toda a xente de Barracuda, que se suscriba ao canal de YouTube, que canto máis sexades, máis visión ten tamén todo este campeonato. Veña, grazas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos puedes comentar del fin de semana, de este principio de temporada? Pues la verdad que muy bien. Al final nos libramos de la lluvia y el tramo estaba, la verdad que impresionante y muy bien, cogiendo sensaciones otra vez. Vamos a hacer el campeonato entero aquí en Galicia. Volveremos otro año. Aquí ya parecemos más gallegos que del Bierzo, pero nos tratan muy bien y la verdad que merece la pena venir. ¿Qué me puedes comentar del trazado? El trazado, la verdad que tenía zonas rápidas, lentas, curvas muy rápidas, que eran, la verdad que todo estaba impecable, la verdad. No se puede decir otra cosa, que el del año pasado era un poquito más corto, que también era bonito, pero este año era para mí mejor y un poco más largo, así que mucho para ver si lo hacen el año que viene y volveremos. ¿Te vas contento de mi tierra entonces? Sí, me voy. Hemos tenido bastantes problemas con el coche, pero bueno, la verdad que para coger kilómetros y otra vez, muy contento. Pues enhorabuena por terminar. Nos vemos en la siguiente. De hecho, muchas gracias. ¿Qué tal, González? Moi ben, a verdade que es moi contento. Porque este ano corrín con Quincar e a verdade que a sensación moi boa. ¿Qué tal fue el fin de semana entonces? Ben, a chuvia non veu, así que fenomenal. Enteiro, non rompemos nada, un bo fin de semana, mellor non podo pedir. ¿Qué tal el trazado? ¿Qué te ha parecido el trazado? Moi ben, espectacular. Ben señalizado, a organización moi ben, a verdade que ben. ¿Vamos a seguir el campeonato? Algunhas faremos por aí. Algunas sí, sí, ¿no? sí. Oye, pues enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Vale. Venga, gracias. Gracias. César. ¿Qué tal? ¿Qué, no? Correcto. Bueno, César, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar del fin de semana?
Bueno, pues la verdad es que muy bien. Veníamos a estrenar con el coche, la primera carrera con el coche nuevo y sacando la primera que nos saltó una bobina y iba fallando. El resto de maravilla, la verdad. Darle las gracias a todos los familiares y amigos que hicieron posible que hoy estemos aquí y al equipo de Yakar también, que se portaron muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Estoy preguntando a todos qué os ha parecido el trazado. Muy bien, la verdad es que espectacular. Últimamente ahí estaba un poco ya roto, pero muy rápido, muy bonito, muy guapo. Muy de correr. Muy de correr, como tiene que ser. ¿Vamos a tener el campeonato entero? No creo, haremos algo suelto por ahí de montaña, iremos a Castilla y León ahora en 2 semanas también, pero algo así suelto, los que nos vayan gustando, como quien dice, más. Muy bien, pues enhorabuena por terminar y suerte para esas carreras que hagas. Ok, muchas gracias. Muy bien, impresionante. O tramo espectacular, o tempo axudou muitísimo, quedaba moita agua, pero ao final de puta madre, fenomenal, todo. ¿Te encantó este trazado que tenemos aquí en Tomiño? Sí, está más bonito incluso que el año pasado. ¿El coche, algún problema que destacar o...? Nada, solo rajamos 2 ruedas ahí en 2 esquinas que cogí, pero sin problema ninguno. ¿Vamos a seguir el campeonato? Sí, señor. 2 o 3 carreras son a nada. Lo que pasa es que ahora con el modelo nuevo, los que trabajamos el viernes no podemos andar a esquivar mucho, pero bueno, a ver, el resto las haremos. Enhorabuena por terminar y suerte para esas carreras que... Muchas gracias. O fin de semana, a verdad que viñamos para pasalo ben, é o que conseguimos ver, disfrutar. Ao final estábamos nuns tempos bastante guais, que nós non habíamos parados sin tocar un cacharro destes, íamos un poquinho de medo o que iba a pasar, pero bueno, da man de Yakar, gracias a Perfecto Calviño, Darío, Martín, todo saliu de puta madre, e nada, estamos aquí ao final, que é o que conta. Non, eu corrín en Rally Mix, pero con coche. Con coche, con... Sí. A ver, dá a sensación de que é moi rápido, e así é. Miro bastante peligroso, pero bueno, unha vez te sentas aquí e sales, olvidaste deste tema. Non sei, sinceramente, cando terminemos os coches miraremos. Se estemos terminados, faremos algún segundo. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primer Rally Mix del campeonato y también mi primer Rally Mix. Vamos a intentar disfrutar, familiarizándose con el coche y bueno, buenas sensaciones y nada, a seguir disfrutando. Seguimos todo el año, toda la temporada. Muy divertido y el terreno está bien para correr, entonces pues bueno, a rodar. Sí, muy contentos. Vale, muchas gracias. Venga. Hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos temporada, arrancamos año.
¿Qué nos puedes contar de esta primera carrera? Nada, que venimos a probar el chasis nuevo porque aún se acabó de fabricar el viernes. Lo probé de la asistencia a la salida, entonces ya decidimos tomárnoslo con mucha calma el fin de semana. Es tierra, no es mi disciplina, y venimos a soltarnos un poquito y a coger algo de ritmo para este año. Entonces creo que ahora hicimos un tiempo bastante bueno, me voy muy contento con el coche y con el Rally Miss este. Primer Rally Miss, si no me equivoco, ¿no? De este año sí, el año pasado aquí... ¿Ya hicieras alguno? Sí, hiciéramos terceros aquí el año pasado. ¿Y qué me puedes contar del trazado de este año? Que me gusta mucho, me gustaba un poquito más el del año pasado, pero el trazado es un espectáculo y la verdad es que disfruté mucho y me solté con el volante mucho que lo necesitaba, hacer kilómetros. Temporada 2025, ¿qué tienes planeado? Pues de momento repetir el nacional de montaña con el Carcross y estamos trabajando en alguna cosita más que a ver si nos sale para compaginarlo con algo más o así, que todavía no está nada cerrado, entonces tampoco voy a decir nada porque ya se sabe que las dan vueltas ahí mismo. Pues enhorabuena por terminar y oye, suerte en este proyecto de 2025. Muy bien, muchas gracias, chicos. Esta vais a cerrar. Hola, boas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Todo ben, a verdad, bueno, complicado porque todo o problema que todo fin de semana carreamos problemas de frenos. Salimos máis que nada a correr, xa tiñamos inscripción, levaba un par de semanas duras preparando o car para telo día, un pouco xusto de tempo, tiña que haber sido antes, pero bueno, chegamos xustos con problemas de frenos, pero todo está máis que pago porque disfrutei o fin de semana e ao final é o que se leva, non? ¿Te gustou el trazado? O trazado, a verdad, que é increíble, o terreno e o tempo respetou moitísimo, a terra estaba no punto. Pues oye, enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Moitas gracias, hasta a siguiente. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos. Bueno, al principio iniciaba mal, quedé tirado por culpa de una batería, que me quedé sin batería. Y nada, y la segunda me quedé panzado, pero bien. Muy contentos, el coche funciona muy bien y estoy muy contento. ¿Qué te ha parecido el trazado Es muy bonito, el trazado a mí me gustó bastante y se aguantó bastante el pavimento, muy bonito. La verdad que muy bien. 2025, ¿carreras esporádicas o campeonato? En principio es el campeonato entero de Rally Miss. Pues oye, enhorabuena por terminar y esperemos que sea un campeonato bonito y te veamos mucho. Espero eso. Venga, muchas gracias. Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿De compañía? ¿Qué tal? ¿Cómo fue esta primera aventura en un Carcross aquí en Dominio? A cara se dice todo, ¿no? A verdad, de puta madre, onte todo guai. A ver, para ser a primeira vez sin tocar nada o Carcross, a verdad que isto é un puto espectáculo. E nada, agora tuve un pequeno, bueno, a primeira tuve un pequeno, unha avería aí pequeniña, nunha rótula que se desmontou. E agora na segunda desmontouseme dúas veces o volante, perdín a hostia de tempo, tuve que deixar pasar o compañeiro, e nada. Pero puto espectáculo, isto é un puto espectáculo, tío, isto de puta madre, a cara se o dice todo. Vamos a dejar montañico e... Creo que sí, vai ter que ser dar un paso para atrás, pero bueno, isto o importante é pasar o fin de semana o mellor posible e para diante. Yo no diría un paso para atrás. No, un paso para atrás, vale, un decir, sabes? Pero guai. Pero bueno, aí na montaña estaremos tamén, Pues oye, enhorabuena por terminar y a ver, pues por dónde tenemos entonces. A ver, ahora hai que estudiar o tema e a ver por dónde imos salir os tiros. Pero yo creo que te veo más en un Carcross ya que... Sí? Ahí lo dejamos. Vale, deixámoslo aí, vale? Veña, graciñas.
Bueno, pues ha sido un fin de semana un tanto intenso. Ayer conseguimos defender un sexto puesto, que para nosotros es importante. Y bueno, esta mañana en la primera pasada tenía un problema con la mangueta delantera izquierda que me partió. Y bueno, caímos para abajo en la lista. Pero bueno, esta pasada hemos hecho una pasada bastante buena. Estamos contentos. ¿Qué te ha parecido este trazado? Muy bonito. Yo lo he pasado muy bien. La verdad que ha sido genial. Estaba para correr de verdad, ¿eh? Estaba para correr. Sí, señor. ¿Vamos a hacer el campeonato entero de Rally Mix? Sí, es la idea, es la idea. A no ser que tengamos algún problema a lo largo del campeonato, que pegamos algún golpe fuerte o algo similar y por presupuesto nos quedemos colgados, pero la idea es hacer el campeonato completo. Darte la enhorabuena por terminar aquí y desearte mucha suerte para el campeonato. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? El fin de semana ha sido espectacular. Mucho mejor de lo pensado, nos vamos a casa con un quinto puesto que nos sabe a gloria. No pensábamos estar en este ritmo, pero la leche. ¿Qué pasa? Que cuando te pones el casco cambian las cosas, ¿no? A ver, ten en cuenta que nosotros vivimos a 650 kilómetros de aquí. El terreno es completamente diferente. Entonces llegas aquí con todos los gallos del corral y hay que pelearse. Vamos a ponernos en contexto. ¿De dónde venimos? De Soria. De Soria. Es que es todo totalmente diferente. Terreno, todo. Claro, ten en cuenta que allí las carreras son recta cruce, es concentración parcelaria, es diferente. En cambio aquí vienes, es estrecho, de repente hay eucaliptos, de repente hay una recta de asfalto de la leche. Los cambios de ritmo son brutales y no estamos acostumbrados a eso, pero oye, los tiempos están ahí y contentísimo. ¿Cómo llegaste aquí? Cuéntanos. Pues los amigos de León que corrían por aquí y al final Yakar, que sí, con Viloria un grande, después al final pues todos los que forman el equipo Yakar, que nos ayudan un montón, al final tenía otro coche, compramos un Yakar y contentísimos, así que aquí seguiremos. Y nosotros encantados de que venga gente de fuera a correr a Galicia y que se vaya tan contento y tan emocionado como te vas tú. Venga, este año a ver si venimos a por un trofeo, ya me he quedado ahí hoy, me han ganado los buenos. Vamos a hacer el campeonato, ¿eh? Vamos a intentarlo. Oye, Alberto, pues mucha suerte y para la temporada y enhorabuena por este quinto puesto. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos que levantar un poco más el trípode aquí porque no sé qué le pasó a Moreno aquí en la llegada a meta. Bueno, Carlos, comenzamos temporada. Sí. Cuéntanos. Nada, viñamos aquí para facer un pouco de ritmo, non? Despois de botar 6 meses parados, pois é ben ir collendo algo de feeling, non? Pero bueno, levamos un fin de semana complicado porque non, a miña terra non é unha cousa que me chama a atención, non? Vin aquí por uns compromisos, por unha xente que teño aquí, máis por Óscar de Álvaro Motor que me invitou a vir aquí. Pero non é, a terra a mí non me mancha moito, e despois hai moito que lavar, e a min isto non... Non me gusta a terra. Tamén agradecerlle ao Chino o Rally Mix que fixo, un Rally Mix moi bonito, a verdade que é moi bonito, un trazado moi bonito, ten un pouco de todo. Pero bueno, non encontramos o feeling co coche en todo o fin de semana, porque bueno, viamos un pouco dormindo tamén. E bueno, ahora na última manga é cando saleu o bo tempo. E bueno, vimos contentos, ahora temos aí un problema porque parece ser que debeu se fastidiar o electro e non enfría, non? Pero bueno, foi aí chegando a meta, entonces non lle pasa mal ningún. Tamén eu ás veces traballo ao sol e máis non lle pasa nada. Temporada 2025. Que vamos a hacer? Bueno, quería facer o Campeonato de España outra vez, seguramente o faga, e máis farei o gallego de montaña e o Rally Sprint. Este ano vou facer así un pouco de todo, e máis algún Rally Mix máis. Pues enhorabuena por terminar y mucha suerte para la temporada. Gracias a vos. Muy buenas. Buenas. Sí. ¿Me traes los apellidos y su nombre? Sí, Nicolás, Nico. Bueno, Nico, fiel seguidor también de Barracuda. Sí. ¿Qué nos puedes contar de este fin de semana? Moi bo, non? E a verdad, no, o lunes cando vimos o vídeo non nos gustaba, parecíame moi rápido, moi
Para que sabemos que ao final é o noso cuarto Rally Mix, parecíanos moi delicado, pero onte entrenando espectacular, no chisme moi ben, moi contento. ¿Harás el campeonato entero? No, o campeonato completo no. ¿Carreras esporádicas? Sí, ahora a seguinte é a da casa, é Ribadumia. Queríamos probar antes de salir na casa, que na casa sempre hai ese puntiño máis da xente que está máis cercana e tal, pero non, a próxima é Ribadumia. Muy bien, ¿qué te ha parecido el trazado este? Espectacular. A verdade, aguantou bastante, aguantou moitísimo. Onte patinaba moitísimo e sigue patinando, non? Pero, ben, a comparación do outro Rally Mix está moi ben. Aguantou, é rápido, é técnico tamén en zonas, pero moi contento. Unha organización, a verdade, espectacular. Pues enhorabuena por terminar y suerte Gracias. en la carrera de casa. Gracias. Perfecto, gracias. Muy buenas, Fran. Buenos días. Bueno, Fran y compañía, que ahora ya venimos dos. Pero... Sí, sí. Bueno, ¿qué me podéis contar de vuestra aventura aquí en Puerto Miño en este principio de temporada? Bueno, empezamos un poco con mal pie por mi parte, tuve unos fallos ahí en gestionar una frenada, pero pudimos acabar esa manga y hacer un fin de semana completo, y después todo perfecto. Veo que las cunetas para este coche no es un... No, al final, esto es como una partida de cartas, hay que jugar las cartas que tienes. Te veo fuerte, fuerte. Hay que darle. ¿Vamos a hacer el campeonato entero? En principio vamos a intentarlo, esa es la idea. Si no hay imprevistos, si va todo bien, seguiremos avanzando en las siguientes pruebas. ¿Qué te ha parecido este trazado? Pues la verdad que estuvo muy bien, ya el año pasado se echaba en falta un par de kilómetros más, lo mejoraron, aún se le podía hacer otro par de ellos sin problema de cara al siguiente, pero la verdad es que está muy chulo, es muy rápido, tiene zonas muy rápidas, pero a la vez tiene de todo también, curvas cerradas, algunas enlazadas tal, y para disfrutarlo. A ver si las comunidades de montes nos dejan y podemos ampliar, que hay para ampliar. Sí, sí, me parece que para ahí arriba hay varias zonas interesantes. Zonas muy bonitas, muy sí, bonitas. Sí. Pues oye, enhorabuena por terminar y suerte para el campeonato. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, el fin de semana adaptándonos a esta nueva montura e intentando pasarlo bien. Te iba a decir yo, tú normalmente corres en coche, ¿no? Sí, siempre. Nunca probé el tema de buggy ni nada. ¿Qué te ha parecido esto? Pues muy bien, es muy divertido. ¿Qué pasa? Que es un coche que tenemos muy de serie y al final pues no está preparado para estos ritmos y tenía el defecto de que no estaba adaptado a lo que había que hacer con los frenos, me quedaba sin frenos, no era capaz de hacer apuradas de frenada. Pero bueno, adaptándonos y pasándonos lo bien que estamos, es a lo que estamos, por eso. Estamos empezando temporada, supongo que la harás toda. ¿Será toda con él o...? Sí, porque bueno, yo estoy con el R5 mío, pues lo estoy restaurando completamente. Aparte de restaurar lo que es carrocería, pues haciéndole todo lo que es mecánica, diferenciales, cajas, revisión, cambiar turbo, etcétera. Y bueno, me lleva un tiempo hacer todo eso, porque claro, lo hacemos cuando podemos. Somos modestos y entre los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso decidimos coger esto y bueno, pues hacer un campeonato para pasarlo bien, acompañar a los amigos, a los compañeros, y aquí estamos, a disfrutar todos. ¿Te ha parecido el trazado? Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Es un trazado espectacular, espectacular. Va a correr, este se queda corto, pero bueno, espectacular. No, tienen una velocidad punta muy pequeñita, pero bueno, bien. Oye, pues enhorabuena por terminar. Ahora intentaré por mejorarlos para las siguientes. La siguiente ya hablaremos y a ver qué... ¿Cómo va? Muchas gracias. Nada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Daniel y compañía, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, podía ir ido mellor. Tuvemos sempre arrastrando uns pequeniños problemas de frenos e tal, como xa é típico nestes cachivaches. E bueno, ahora parece que xa estaban medianamente solventados, pero no tramo anterior explotounos aí unha peza na admisión e quedamos sin potencia e foi todo pola borda xa. ¿Qué te ha parecido el trazado? Moi bonito, a falta das rectas que a mí non
non son moi partidario das retas porque ao final isto a 139 marca aí o máximo, vas moito tempo aí no limitador, pero bueno, o tramo que se dice de terra tal, moi bonito, moi logrado, o público ben ubicado tamén, moi ben, a verdad. ¿Veremos en alguna más este año? Bueno, non sei, teño que... Vamos a dedicarnos más al rally Sprint. Bueno, vamos a falar ca Guardia Civil a ver se bueno, vamos a intentalo, polo menos para intentar quitar esta espiniña que nos quedou aquí. Bueno, o importante é divertímonos, pasámonos ben, a organización moi ben, vos, o público, moi contento. Pues oye, enhorabuena por terminar y a ver si nos vemos en la siguiente. Veña, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, Tino, arrancamos, Tino y compañía. Estoy acostumbrado a los carcross y ahora arrancamos temporada 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, pouco a pouco empezamos moi tranquilos, con moita calma, pero bueno, sin perder a concentración. Ben, todo o que puidamos, pero bueno, con tranquilidade. ¿Qué te ha parecido el tramo? Ben, es quedou ben, incluso non se desfixo moito, o tempo estuvo perfecto, choveu o viernes, non había polvo, non se rompeu nas primeiras do sábado, entonces, a ver, o tempo perfecto, de todas formas o tramo moi bonito. 2025, ¿te veremos el campeonato entero de Rally Mix? A ver o que pasa, esperamos. Pues oye, enhorabuena por terminar y a ver si nos vemos en la siguiente. Gracias. Epa, perdona. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Osorio, compañía, ¿qué tal? Fin de semana, Todo ben. ¿no? ¿O no? Moi contento de poder disfrutar este rally aquí, darlle a miña enhorabona boa aos que organizaron, porque as pistas e o sitio foi espectacular, o tramo non se rompeu nada, tuvemos unha boa suerte que non choveu, pero bueno, moi contentos do rally, adaptándonos ao coche de Congostra, tamén a David Calvo, o meu copiloto, non? Que Alberto non está porque está nunha misión e non pudo vir, e o meu presidente dixo, non te vamos a deixar solo, vamos a acompañar este evento. E ben, disfrutando, poñéndonos a punto que levamos moito tempo parados, e ben, moi contentos. Te veremos todo el campeonato, ¿no? Sí, penso que se non hai ninguna novedade e tal, faremos todo o campeonato. Resultado, creo que tú tuviste una pequeña salida ayer que os asustó un pouco. No, onte tuvemos un pequeno problema na terceira que soltóusenos unha varilla do freno de man e quedamos medio tramo bloqueados do eixo traseiro e viñamos con ele e terminamos. Menos mal que tiñamos un bo colchón continuo e tuvemos margen para poder aguantar, senón hoxe estaríamos perdidos. Nos vamos con la primera plaza, ¿no? No me equivoco. Sí, vamos ca primeira plaza, contentos. Un rally para min, para non olvidar, con moitos problemas tanto para nós como para Vila. Organizamos, darlle un saludo e un agradecimento a todo o meu equipo que traballaron moitísimo e ben, disfrutando. Pues oye, enhorabuena por la victoria, nos vemos en la siguiente. Gracias a vos, un saludo. Luis, espérame un minuto que necesito pasarle unas dudas. Será mío que colla na man agora. Será mío que colla na man agora.
Anillo non abre, así que... Muy buenas. Muy buenas. Espera, que déjame que ahora tengo que andar a subir, a bajar. Sí, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo fue el arranque? Bien, bien, bien. Mejor no podía ir. O sea, creo la agrupación primeros y contábamos con la lluvia para poder pelear en la general por algo más, pero creo que de 10º así del carrozado no vamos a pasar. Pero bien, mejor de lo esperado. Para el coche no le puedo pedir más. O sea, es lo que hay. O sea, en seco voy muy limitado. Entonces, el trazado precioso, impresionante. O sea, me encantó. Me lo pasé. O sea, lo pasamos los dos en grande. O sea, increíble. El trazado, yo creo que de los mejores que hay. O sea, Igual le quedó pena dejar el coche en casa. sí, el copiloto tendrá que sacar algo, pero hostia, a ver, no sé. Claro, si no tengo que buscar a alguien iba muy bien, la verdad que el copiloto de 10, así que tendrá que sacarlo en otro rally, vamos al Bierzo o a cualquier más. También, no sé, él sabrá, pero muy bien, muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, venga, hasta luego. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Digo yo, ¿cómo fue? Bien, bien, todo muy bien, fue muy bien. Una pena lo de ayer, pero bueno, quitando eso, muy bien, muy cómodos, lo pasamos muy bien. Disfrutamos mucho, de hecho, pues bueno, ganamos todas las mangas sin ser la que tuvimos el percance de ayer, pero bueno, hay que dar las gracias a la asistencia y a José, que nos prestó una caja de cambios. De hecho, en la asistencia trabajaron como animales, tuvieron que ir allá a sacar la caja de cambios del otro coche, venir aquí, montarla. ¿Esta noche? No corrimos la segunda manga por eso, ayer, el sábado, justo. Y la tercera bajaron 2 cajas de cambios y le subieron a este coche. Y bueno, por el resto bien, el coche se presta muchísimo, el tramo también estaba muy bien este año. Y nada, disfrutamos mucho, que era el objetivo. ¿Te gustó el trazado? Sí, lo que digo, el tramo este año mucho más bonito que el año pasado y de firme también estaba bastante bien, no se rompió mucho y poco más que contar, todo bien. Temporada 2025, ¿vamos a salir en alguno más o porque eres de casa? Sí, en principio vamos a salir algunos más, estamos preparando un 205. Y bueno, aquí como no nos dio tiempo a prepararlos, era todo muy encima de la hora, pues bueno, tuvimos la suerte de poder venir con este coche y eso, para la siguiente a ver si ya está listo el otro. Chicos, enhorabuena por terminar y mucha suerte para ese proyecto. Gracias, gracias. Buenas. ¿Qué tal? Vean. ¿Qué nos puedes contar de este fin de semana? Fin de semana divertido, de estreno, todo genial, sempre aprendendo. Non contaba co ritmo que temos aquí sin andar no coche, que prácticamente non anduvemos no coche, só anduvemos unha tarde ali nas pistas do pueblo e gracias. Ben, moitas gracias a todos os que viñeron a verme, gracias aos amigos, que isto sin eles non era posible, sin o meu pai, obviamente, sin o Diego, o copiloto, Álvaro Vila e Luis Delgado. Tamén un rally moi organizado, perfecto pola organización, todo guai, así que vémonos seguir aprendendo, vémonos en Ribadumia. Enhorabuena y a disfrutarlo con la familia y con los amigos. Gracias. Venga, gracias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bastante bien, mejor de lo que esperábamos. Algún problema ahí de frenos, pero bueno, llevamos la cosa bien. Y hoy por la mañana que no encendía el coche. Pero bueno, espectacular. De correr mucho y zona técnica también, pero bueno, espectacular. ¿Estás contento entonces? Muy contento. ¿Te veremos durante todo el campeonato? Sí. Sí. Pues enhorabuena por terminar y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.
Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, a primeira manga jodeuse a mariposa, estivemos parados, entón xa non tivemos nada que facer. E aproveitar, a facer reglajes ao coche, xa mirando para tú. Salvamos os muebles. ¿Qué te ha parecido el trazado? Espectacular. O tramo foi unha santa pasada. Non está desfeito, non sei se é dos millores que corremos, De verdade que estuvo moi guai. Estaba para correr, de verdade. Podíase correr moito máis do que pensabas que se podía correr. Bueno, outro año máis completo de Rally Miso. Se Dios quere e todo nos axude, esperemos. Chicos, enhorabuena por terminar y suerte para la temporada. Moitas gracias a vos tamén. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, señor Maquieira, no me equivoco, ¿no? Sí, exacto. Carlos Maquieira. Bueno, Carlos, tengo que empezar a aprender los nombres porque los apellidos vienen ahí escritos, pero los nombres, ¿qué nos puedes contar de este fin de semana? Pues muy bien. Primero ya le voy a agradecer, dar la enhorabuena a la organización porque le salió muy bien. Hicieron un muy buen tramo, lo arreglaron muy bien y el tramo aguantó las 5 pasadas sin romper y el tiempo acompañó, por supuesto. Y el tramo que la verdad es que sí, daba gusto correr por él. Nos apetecía correr de verdad en este tramo, sí. ¿Vais contentos de Tomiño? Sí, me voy contento de aquí y si en otra edición sigo corriendo, me gustaría correr en un tramo como este, exactamente. Sí. Durante este 2025 que acaba de comenzar, ¿te veremos más veces o...? Sí, eso por supuesto. Es que, a ver, yo voy mayor, pero la mujer ahora se animó a venir a las carreras conmigo y entonces es ella que me empuja a que venga. Pues venimos a pasar el fin de semana ahí en Pandilla. Es por eso. Exactamente, a pasarlo bien. Pues enhorabuena por terminar y nos vemos en Ribadumia. Venga, muchas gracias. Muy buenos días. Moi buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal fue el fin de semana? Pois, bueno, a verdad que moi ben. Viñamos en modo test, que por a primeira do ano o tempo é xusto, pero na primeira tuvemos a mala suerte dunha neutralización e, bueno, aí lastrounos un pouquiño, pero, bueno, ben porque modificamos un pouco as reglajes e funcionaron, de feito, agora fixemos o noso mellor tempo. ¿Qué te ha parecido este trazado? Moi bonito, a verdad, moi bonito. De correr, de verdad, ¿no? De correr, sí. Tiña as súas zonas complicaditas, pero bueno, se agradece tamén, non vai ser sempre recto. ¿Campeonato entero? Esperemos. A luchar pola Copa e pola agrupación. Enhorabuena por terminar y que salga una temporada buena. Moitas gracias. Moitas gracias. Venga. Muy buenos días. Buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de este fin de semana? ¿Es tu debut? É a miña primeira carreira. Es que no me suena de verte sentado por aquí en el Rally Miss. Bueno, ¿qué nos puedes contar entonces de tu debut? Nada, empezamos facendo kilómetros, aprendendo como vai isto, indo a máis sempre, esperamos aprender moito máis. ¿Vamos a hacer el campeonato entero? Sí, en principio sí. Pues oye, enhorabuena por terminar y mucha suerte para el campeonato. Moitas gracias. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo yo, a mí me fue bien, ¿no llovió?
¿A ti qué tal? Mal. Hoy quedé sin frenos en la primera pasada, no hicimos nada, tuvimos varias libradas y ahora acabamos. Creo que bastante bien. Bueno, ¿qué te ha parecido el trazado? Muy guapo, muy bonito. ¿Disfrutaste lo poco que corriste? Sí, sí, yo sí. Para empezar bien el año. ¿Vamos a hacer temporada entera o...? Intentaré ir los que sean sábado y domingo. Vale. Pues nada, enhorabuena por terminar. Muchas gracias. Nos vemos en las próximas y suerte para esas carreras que vayas a hacer. Muchas gracias. Muy buenas. Estabas ahí preparando como tiene que ser. Claro. Que sabe de carreras de verdad. Bueno, non, algo, un pouquiño de idea temos. Profesionales ya con su gorrita para la entrevista, como tiene que ser. Claro, hai que facer publicidades que aparte de ser un gran amigo, vende unhas rodas moi boas. Parece ser, non? No, las entrevistas tienen que ser como tienen que ser. Esto tiene que ser profesional. Aunque no seamos nosotros profesionales. Intentámoslo. Nos intentámoslo. Bueno, chicos, otro año más aquí en Tomiño, ¿qué me contáis? Bueno, vouche repetir o do ano pasado, que ainda fai pouco que publicaste esa entrevista. Una entrevista que tuvo mucho éxito. Sí. Muchas visitas en la red de Instagram, la verdad que me sorprendió, mucha gente te conoce y... No, conóceme de estar con Tino, que Tino, bueno, para min é máis que un irmán, é algo especial. Non vou a poñerme sentimental, senón xa tal. Pero, bueno, moi ben o Rally Mix, moi bonito. Volvo a decir o do ano pasado, recalcar todo. Seguro que tuvo máis problemas a hora de organizalo, ser máis grande, pero ben, onde tuvo un paronciño pequeno, unha salidiña que hubo aí que quedou un coche atracado nunha zona estreita, que pasan todos. Perfecto, o trazado aguantou moi ben, podíase correr incluso nesta última manga moito. Nada, felicitar outra vez ao Chino, é moi bo tío e, bueno, pórtase guai. Nós estamos moi contentos, o resultado acompañounos, bueno, tuvemos suerte, ben, todo ben. Temporada 2025, ¿la vamos a hacer completa o...? Vamos a intentar, o jefe quere que a fagamos e donde hai patrón non manda mariñeiro. Pues ahí está, bueno, Santi, toca hacerle también a María. Tenemos cola, pero... Claro. Hay que... María, ¿qué nos puedes contar, María? Pues nada, fue todo el fin de semana muy bien. Tuvimos un pequeño problemilla en la anterior, la primera de hoy, pero bueno, fue una cosa leve que pudimos arreglar y nos salió todo perfecto, la verdad, no hay nada malo que decir, nada. Año 2025, acompañando también a tu padre en el Rally Mix toda la temporada, ¿no? Sí, esperemos hacerlos todos y que salgan todos como hoy o algo mejor y ya está. No, pero bien. Primeros de agrupación puede ser, ¿no? Sí. No estoy viendo los tiempos. Primeros de agrupación e terceiros de carrozados, de coches. Oye. Pide que sean todos los años, todas las carreras como esta. Madre mía. Chicos, enhorabuena, nos vemos allí en el podio y mucha suerte para la temporada. Gracias, graciñas. Nada, gracias a vos. Chao. Bueno, pues nada, debut del copiloto, increíble la verdad, mejor no lo podía hacer, estrenando coche, yo también era mi primera carrera en esta modalidad y encantado, ya no sé si cambiarme para esto. Y nada, ayer por un fallo mío en el cambio de marchas nos lastramos en la general bastante, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante, nos encantó a los dos y a pensar en cuál es el siguiente y poco más. Rivadavia, ya te lo digo yo. Rivadavia, ¿Tú crees? Creo que ya os voy a ver más veces por el campeonato gallego de Rally Mix. Puede ser que alguna vez más nos veas. No sabemos cuál porque ya te digo que estamos perdidos en este mundo, pero si tú me lo dices por algo es. Pero por tus declaraciones te digo yo que nos vamos a ver muchas más veces. Ojalá, ojalá, y que sean aquí también otra vez. Oye, pues enhorabuena por terminar. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta otra.
poquito más, pisa para mí. Ahí está. Estaba ahí encima de la acera, no estaba. Buenos días. Hola. Bueno, ¿qué nos puedes contar del fin de semana? ¿Cómo fue? Que estuvo o tempo acompañou un montón e, bueno, foinos ben, non contábamos tampouco de acabar as mangas todas, vimos dunha racha mala, a verdade que moi ben. O show está genial, o circuito dos millores, hasta ahora non levamos moito tempo na modalidade, pero dos millores, a verdade que estuvo moi ben. Vais contento de domingo? Sí, sobraronnos ahora 6 décimas que nos fastidiou aí un veciño, pero bueno, o que nos queda de mal sabor a nós, témolo de bo sabor por eles. Correron un poquinho máis, bueno, hai que felicitar aos que quedaron diante e os que quedaron detrás hai que animalos para a próxima. Enhorabuena por terminar y esperemos que nos veamos más en Rally Mix. Moi ben, non hai fallo. Venga. Santiago, ¿qué? Bueno, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo fue este fin de semana? Bueno, el fin de semana bien, veníamos a probar los fallos del coche que teníamos y resulta que bien, ganamos la agrupación. Mejor imposible, ¿no? Sí, la verdad que nadie contaba con eso. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este tramo? Muy guapo, más que el del año pasado. Estaba para correr, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ganamos la agrupación, ahora ya vamos a hacer el campeonato entero. No, ya en principio era hacerlo igual, hasta la mitad por lo menos. Y luego ir barajando. Este resultado anima más, ¿no? Hombre, claro que sí. Pues chicos, enhorabuena. Gracias. Bien hecho. Muy buenas. Buenas. No te asustes, hombre. Ai, non preguntades ni nada, hai que falar así como sea ou... No, déjame colocar la cámara, que ahora estoy... Bueno, estás acostumbrado a la cámara por lo que veo, ¿eh? No, moito non. Non me gusta moito. No, ¿por qué? Bah. Pero hay que agradecerle a los patrocinadores, a todos. Hombre, a toda a xente que axudas, e aos mecánicos, que son máis tercos que a min, porque senón non acabamos. Senón... Sí, non axuda, sí. Pois... Bueno, se acabó. Acabou. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Cuéntanos Bueno. un poco cómo os fue. Empezamos algo do revés, porque salimos na primeira e marcábamos o fallo da batería, pues fastidiamos o alternador e nada, 200 metros na primeira e tuvemos que parar. E despois, bueno, os mecánicos e todos os que viñeron, que veña, collemos outra batería, salimos, que no, pero bueno, gracias a que foron tercos salimos, despois ben, marcamos das outras que salimos na nosa agrupación, marcamos o mellor tempo, ben, contentos por acabar. Vais satisfechos de todo? Sí, moito. E aparte o circuito espectacular, o tempo axudou, e a verdade que é perfecto. Pues enhorabuena por terminar. Moitas gracias. Nos vemos en la siguiente. Veña, Gracias. a vos. Muy buenas, señores. Hola, ¿qué tal? Buenas. Colocar o artilugio. Sí, porque ahora unos venís más altos, otros y así pues ponemos esto bien. Bueno, Iván, cuéntame, ¿cómo fue la cosa? Moi ben, a verdad, o coche portouse de puta madre. A nos saleu-nos todo bastante ben, tivemos aí, uns problemillas aí tal, pero nada importante. A verdade é que para sacar a espiña do ano pasado valeu-nos, así que nada, agradecerlle a todos os patrocinadores e a familia que está aquí e a que está na casa. E nada, esperar para o seguinte e pouco máis. Está aquí Noemi Vázquez, que igual la conoce, está aquí animando locamente. Sí. Sí, acaba de escribir ahora mismo. Bueno, empezamos contigo, con vosotros, perdón, la agrupación 6, que la llevaste tú. Sí, saleu ben, desta vez saleu ben. ¿Qué te ha parecido el trazado?
moi bonito. A verdade que moi bonito, o tramo aguantouse moi ben, non estaba prácticamente roto, agora un pouquiño ao final, pero a ver, é normal, son 5 pasadas, son moitos coches, pero o tramo moi bonito, a verdade que non... Para min un dos máis bonitos que hai en todo o campeonato. Vamos a hacer la temporada entera ahora ya, ¿no? Miraremos de que sí, hai que mirar a ver, pero a idea é que sí, a ver que pasa. Chicos, enhorabuena por esta victoria en la agrupación 6 y Moitas gracias. suerte para el campeonato. Gracias. Venga, chao. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos puedes contar de este fin de semana? Bueno, o fin de semana estuvo, para min, estuvo perfecto, verdad? O coche funcionou á perfección, acabando as mangas todas, collendo o ritmo, tiña ganas tamén de rodar bastante, collendo bastante ritmo, nada, pensando xa na seguinte, aparentemente non levamos moito traballo para casa, máis que revisar e, bueno, mirar todo ben. Agradecer o traballo do copiloto de Christopher Telmo, que é un fenómeno, de todo o equipo de Derguá Cestino Racing, que sin eles isto non sería posible. E despois, así, a título máis personal, mandarlle moito ánimo a Mije Figueiras, que onte tuvo unha pequena salida de pista e, bueno, foi bastante aparatosa. Mandalle moito ánimo e a ver se dá reparado para a próxima e canto máis da agrupación 6 esteamos, mellor. Está claro que a agrupación 6 creo que é a que manda no tema do Rally Mix, é onde está a romería. Está animada este año, ¿eh? Sí, a agrupación 6 está animada, non é que sea o número 6 que é un número animado, é a xente que forma a agrupación, que somos todos uns atómicos, unha xente fenomenal, nunca houve unha palabra, estamos todos para un, é o que faga falta, é a botar carreiras, a pasalo ben, é do que se trata. Pues oye, enhorabuena por terminar, nos vemos en la siguiente. Moitas gracias, sí, iremos alá a Toro, gracias. Buenos días. Bueno, agrupación 6. Agrupación 6 é o máximo que hai aquí no Rally Mix, xa sabedes. Nos lo acaba de decir tu compañero delante. Bueno, como foi para ti esta primeira carreira del año? Pois a verdad que, bueno, a carreira impresionante, a verdad, darlle as gracias aos que organizaron, porque a verdad que isto ten un traballo brutal, supoño, e bueno, gracias a eles podemos vir aquí a disfrutar e a pasalo ben. Que te ha parecido el trazado? O trazado é dos millores que levo corrido, o sea, é impresionante. Chulo todo, ten zonas rápidas, bueno, moi divertido, o firme é buenísimo, a verdad que non se pode pedir máis. Veo la agrupación, que ya se lo dije a tu compañero y se lo diría a los otros, una agrupación 6 muy animada este año. Sí, está calentita, sí. Hai que correr un pouco máis, pero bueno. ¿Haremos el campeonato entero? Sí, esa é a intención. Non nos gusta moito o formato que hai en algún Rally Mix, porque a verdad que, bueno, de feito, planteámonos non salir nos que teñen ese formato novo, pero bueno, hai un pouco de discrepancia, algún quere ir, outro non, entonces, bueno... Hai que salir. Tenemos el domingo, hai que verlo, yo os entiendo, por la parte del viernes. Claro, é unha putada. É unha putada, aparte, bueno, corremos menos tamén, joder, ao final... Sí, una manga menos. Isto que se trata de vir a divertirse. É así, pero bueno, é o que hai. Eles, cada un sabrá o que ten que facer. Exactamente, cada uno tiene su decisión y, oye, cada uno tiene que... Exactamente. Pues oye, enhorabuena por terminar. Muchísimas gracias. Y espero verte durante el año. Moi ben, e moitas gracias a vos tamén por estar aquí. Gracias. Buenas. No, me va a asustar, no, un poco de vergüenza solo. Es tímido. Ya no es la primera vez que... No, pero es un tímido, hombre.
fin de semana. Fin de semana, ben, en general, ben. Tuvemos algún problema, pero bueno, chegamos ao final, así que... Problema mecánico? Sí, o cable do gas, agora unha mangueira de gasolina, cousiñas. Pero bueno, estamos en meta. Estamos en meta e non levamos chove para casa, así que Es importante. moito máis non se pode pedir. ¿Qué te ha parecido el trazado este? Espectacular. O do ano pasado estaba bonito, pero este máis aínda. O sea, que para el año tenemos que decirle a Chino que se viene más. Sí, a ver se lle mete un par de kilómetros máis aínda. Para la zona de arriba. Sí. Estaría ben. Cuidado. No, é difícil mellorar, xa. Sí. Melloralo. Cun par de pasadas máis xa estaría mellor. Arriba hai unha zona moi bonita. Sí. Sí. Pois a ver po ano. Con más curvas, más enlazadas. Más... Si queres repetilo este ano tamén se pode. Sí. Está complicado. Pero bueno, chicos, enhorabuena por terminar. Vale, gracias. Nos vemos en la siguiente, ¿no? Sí. Intentaremos, a ver. Veña. Gracias. Bueno, fixo que tiña que comer. Pues miraste que estrolou. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, te sientes aquí como el del World Rally Car, con esta gente toda viéndote aquí, la tele. Tal cual, tal cual. Lo nunca visto aquí. Lo nunca visto en Tomiño. Te lo digo yo que soy de aquí. Vale. Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien. No nos podemos quejar. Buen tiempo, buen tramo, bien. Una avería pequeñita, bien. Fácil de solventar, ¿no? Sí, fácil de solventar. ¿Qué tal el trazado? ¿Cómo te sentiste en el trazado? Bien, perfecto. Estaba un trazado, hay que darle la enhorabuena que estaba un buen trazado. Para divertirse. Pues ahí quedan tus palabras para que las vean. Correcto. Todos Y que repitan. Todos vais contentos, así que Sí. nada. Enhorabuena por terminar. Lo importante. Vamos a intentar ir a la siguiente. Que la agrupación 6 está muy animada. ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal digo yo? ¿Cómo fue el fin de semana? Por olvidar. Nada, tuvemos moitas roturas e nada, salimos ahora a probar o domingo. O sábado non salimos a ninguna pasada por roturas, todo o fin de semana, unha semana caótica, montando o coche e nada. Non demos unha pasada ayer, boa. Non salimos de meta, nunca. E nada, hoxe conseguimos salir de meta, traballamos hasta as 4 da mañán, pero bueno, é o que hai. Poner todo al tono para Ribadumia, entonces. Para Ribadumia non, para Touro. Sí. Ribadumia descartamos. No, creo que a siguiente Touro. É Touro. No, vamos a facer... Sí, faremos campeonato outra vez todo. Sí, o ano pasado non pudemos por problemas laborables. Nada, primeiro hai que facturar. Nada, vémonos nas siguientes. Nada. La agrupación 6 está ahí caliente. Caliente. Somos al millor. Y animáis mucho. Sí, é así. Nada, gracias a vos polo traballo que facedes e nada, vémonos na seguinte carreira. Moitas gracias. Muy buenos días. Hola. Pois que contaros aquí deste rally, un rally magnífico, unhas pistas impresionantes, se soportaron un acabado genial, unha organización, bueno, que non ten nada que falar dela, porque isto é algo para repetir po ano. Ahora mismo te sientes como un piloto oficial de Ford, mira la gente que tienes al frente. Sí, é un público espectacular, gracias a él estamos aquí na final. La tele aquí, entrevistando aquí como si fueras del Mundial. Tal cual. ¿Qué pasó con la defensa? Nada, una salida de pista que nos hizo perder la defensa en una marcha atrás para inicio de otra vez a la pista. Entonces, pues nada, tuvimos que dejarla quedar. Bueno, ¿te vas contento entonces? Contentísimo, para repetir para el año, si se puede, claro. Pues oye, no vas a hacer el campeonato, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Sí? Sí.
Nos veremos en el próximo posiblemente. Hay que plantarle cara a estos BMWs todos, ¿eh? Mucha caña nos queda que darle. Tenemos que subir el caballaje. Enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Moi buenas. Espera que me engancho aquí. Bueno, chicos, ¿qué me podéis contar de...? Nada, o trazado moi ben, tivemos aí uns pequenos problemas na primeira pasada que íbamos sin frenos, e saleu-nos aí algo mal, pero bueno, depois todo en general ben. ¿Qué te ha parecido el trazado? O trazado está bonito, é bastante ratonero, ten zonas rápidas, ten un poquinho todo, está bastante ben. ¿Campeonato entero? Imos intentar facelo, sí. La agrupación 6. Da agrupación 6, sí. Está calentita. Sí, verdad, así dá gusto, boa... Se lo dije desde el primero y se lo voy a decir hasta el último. Estáis ahí animando. Sí, mejor. Chicos, enhorabuena. Gracias. Vale, muchas gracias. Chao. Automático. Acabamos antes. Vamos a abrir la puerta, no vaya a ser. Oye, no vamos a quedar mal ahora delante de esta gente toda con la tele de romper la ventanilla. No. A ver, estamos aquí como si fuéramos del mundial. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, bastante bien. Rotura ninguna. Al principio peleamos un poquito con el cambio y al ser la primera carrera un poco de nervios, pero genial. Acabarla, hostia. ¿Debutasteis aquí los dos hoy? No. No, yo no. Bueno, aquí sí. En este circuito nunca lo corrió ni él, ni yo, ni nada. Y yo primero de todos los Rally Mix. Bien, ¿qué te ha parecido la modalidad? Ahora ya Bastante. queda poco, ya nos podemos alargar un poquito. Bastante bien. Genial. Sí, que te vamos a ver más veces, ¿no? Espero que sí. La agrupación 6 está ahí animada, da mucho Sí. espectáculo. Bien, ¿no? Sí, genial. Pues oye, enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Como dice el Dios mío. Dios mío querido. Dios mío querido. Nada, todo moi ben, Moi contentos por acabar, porque non tiñamos esperanzas de acabar porque estábamos moi oxidados e o coche tamén, pero nada, moi ben. Esto es un piloto de verdad, no hace falta preguntarle, él trae ya preparado el discurso. Bueno, esta agrupación 6 está muy animada. Sí, a verdad que sí. ¿Te veremos durante el campeonato o esta era porque era, digamos, la de casa? Y... Algunha faremos. Non igual todas, pero algunha faremos. Hay que animarse. ¿Qué te ha parecido el trazado, Robert? Muy bonito, o trazado muy bonito. Nada, por correr, ¿eh? Sí, muy bonito. El copy que está ahí callado, no dice nada. Está un poco asustado. ¿Por qué? Va, porque... Va como un loco este. Pero si ya, tú eres quien lleva, digamos, el control. Si é que, se non me fai caso. Entonces estamos perdidos. Bueno, chicos, enhorabuena por terminar y a ver si nos vemos en alguna más, ¿eh? Seguramente. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. No me liaré, que a mí no me vergonza. Vosotros jugáis con ventaja que vais 3, ¿eh? Bueno, chicos, los últimos, tenemos más tiempo, así que contadme, ¿cómo fue el fin de semana? Una experiencia impresionante. El año pasado no corrimos y salimos a probar el cochiño este año y la verdad que muy contentos. El tramo impresionante, el coche de lujo
La Copi una maravilla, la verdad. No sé cómo me aguanta, pero bien. La verdad es que todo muy bien, macho. La agrupación 6 está animadísima. Hay una gente, la verdad es que somos un grupo impresionante. Estamos todos ahí en piña, es la hostia. ¿Haremos el campeonato entero? No, entero no. No se puede por el tema de no podemos dejar el chollo, tal, claro, ¿sabes? Ahora las complicaciones son ir los viernes, entonces ahí haremos alguna, pero Ribadumia y Barbadas fijo. Y luego a ver si podemos hablar con los jefes y meternos alguna más. Bueno, muy contentos y nada. A mí solo me queda daros la enhorabuena porque todos de la agrupación 6 dais un espectáculo bárbaro. Los Carcross Muchas gracias. son espectáculos. Sí. Pero bueno, estáis vosotros ahí animando. Sí. ¿Qué hacéis? Que la gente no se vaya del tramo para esperar a los últimos. Ya, y la gente nos anima muchísimo, macho. Vas por el tramo, la gente se tira y eso te motiva más. Pues chicos, enhorabuena. Pues nada. ¿Qué te dice tu compañero? ¿Qué te dice? Que dice que atajé. Enhorabuena por terminar. Y nada, muchas gracias. Nos veremos en la siguiente. Bueno, probablemente. En la, vosotros podáis. En la siguiente sí. En Touro igual sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Venga, gracias. Pues como podéis ver, voy a sacar mucha gente aquí recibiendo a los pilotos y viendo cómo se entrevista. Al final esto también crea una pequeña afición. Nada, vamos a cortar y en breves, pues supongo que eso alrededor de las 3 y media de la tarde, creo que está prevista la entrega de premios. Así que nada, me despido para ir a montar a... Espera. Vamos, que no están... A ver si está Noemí por aquí. Ahora tengo que ponerlo. ¿Quién está por aquí? Antes estaba que habló, pero igual al marchar vosotros... Vemos la afición aquí. Nosotros... a los seguidores también los complacemos. ¿Quién está aquí en la tela ahora mismo? A ver, Noemí. ¿Dónde estás? Pues con este ambiente, señores, con este ambiente nos despedimos de esta quinta... Aquí el público me viene a saludar, aquí el vecino. De esta quinta edición, de esta quinta manga. Ahora nos queda la de la entrega de premios. Tenemos a Iván ahí en cámara. Ahora, ya está, ya la vio. Ahora sí. Sí. Ahí. Venga. Noemí, ahí el saludo para ti. Y nada, me despido de todos vosotros hasta la siguiente, que será la entrega de premios. Un saludo a todos.